Manto de hueso. El humo, espeso y negro, se derramaba de la única entrada restante de la base que llenaba el aire cercano con un olor aceitoso que quemaba los pulmones y dejaba una sensación de película sobre la piel. Eran 6 bases ahora con otra docena por recorrer y Tsukuyomi ya podía ver que la moral del Kirigakure Shinobi había bajado y la duda había aumentado. Hasta ahora, las antiguas bases de Orochimaru habían tenido poco valor y ningún signo de ocupación, ni una sola cosa que indicara que los rebeldes las habían estado utilizando. Los lobos no se habían molestado por eso, quitando alegremente todo lo que pudieron de los búnkers y prendiéndoles fuego. No solo tuvieron la oportunidad de llevar a cabo la voluntad de su señor bajo su supervisión directa, sino que no había un lobo entre la manada que no disfrutara la oportunidad de utilizar el fuego para ellos. Esto bien podría haber sido unas vacaciones. Las fuerzas de Kiri, sin embargo, se mostraron más escépticas y el acto de destruir los búnkers vacíos hizo poco para excitarlos. Tsukuyomi no estaba demasiado sorprendido. Kirigakure era infame por su sed de sangre, no por sus tendencias destructivas. Necesitarían la oportunidad de acabar con los rebeldes antes de quedar satisfechos. A Tsukuyomi realmente no le importaba. Si bien fue más beneficioso para él si los Kirigakure Shinobi estaban presentes, ya que destruyeron todos los búnkers que los rebeldes habían estado utilizando a lo largo de los años, no era estrictamente necesario para que tuviera éxito. Si deseaban regresar a Kirigakure para esperar a los rebeldes el próximo ataque guerrillero, entonces eran libres de hacerlo. Todo lo que realmente importaba era terminar las cosas aquí en Mizunokuni de una vez por todas. A un lado, Katsuri dirigió a los lobos al almacenar lo que habían logrado recuperar de la base, tratando desesperadamente de mantener una apariencia de organización, ya que todo, desde notas y suministros médicos generales hasta equipos de laboratorio especializados, que nadie presente podía discernir el propósito de sellado en rollos. Tan pronto como los lobos terminaron, ella se volvió hacia él, mirándolo expectante. Él le hizo un gesto con la cabeza, y ella estaba ladrando órdenes incluso antes de volverse completamente hacia sus hermanos. Lobos, formación 3. La siguiente base está a 23 kilómetros al noreste al norte. Quiero que entremos y salgamos al atardecer para que podamos establecer el campamento, ¿entiendes? ¡Ay, gran capitán! El coro. Ella asintió satisfecha. Mudarse. Tsukuyomi permaneció donde estaba parado, observando cómo sus hijos se apresuraban a cumplir su voluntad. Algunos de los shinobis de Kirigakure, aquellos que todavía entendían cómo sus acciones los beneficiarían, al terminar una guerra que había estado sucediendo desde que eran niños, habían seguido a los lobos sin dudarlo, pero muchos se habían quedado en la base. Algunos vieron el humo saliendo de él mientras grupos más pequeños hablaban entre ellos, ocasionalmente lanzando miradas hacia él. Observó con cierta diversión que cuando hacía lo mismo, cualquier murmullo cesó instantáneamente y los shinobi rápidamente desviaron la mirada a intentar salir como noble y benevolente. Había sido una mala decisión de su parte. El miedo obviamente funcionó mucho mejor. Y hablando de miedo, ¿no la escuchaste? Los cuestionó, con la mirada púrpura recorriendo el Kirigakure Shinobi. Ella dijo: muévete. Algunos de ellos intercambiaron miradas, preguntándose cómo responder, y algunos de ellos despegaron para alcanzar a los lobos. Los restantes parecían converger por instinto, pero no dijeron nada. Bien. Después de un momento, uno de ellos dio un paso adelante. Sí, lo hemos oído. Se burló, pero no está haciendo ningún bien. Hay rebeldes para luchar hacia el sur y convoyes para proteger, para asegurar que Kirigakure tenga los suministros para lograr esto. Estamos haciendo muchos jodidos. Tsukuyomi no estaba impresionado. Tendría que estar de acuerdo. El tono de su voz les dijo exactamente lo que pensaba de ellos. Lo estás haciendo todo porque aquellos que realmente intentan terminar esta maldita guerra tuya se han mudado para continuar su trabajo. ¿Sí? El nativo de Kiri se burló. ¿Y qué trabajo sería eso? ¿Limpiar los búnkers vacíos? Todos y cada uno de estos búnkers es otro lugar para que los rebeldes se escondan. Cuanto más nos quitamos, menos tienen que trabajar con ellos. Te dice. Escupieron en el suelo. No veo ninguna evidencia de que los rebeldes hayan estado aquí. Haríamos más bien en Kiri. Echó un vistazo detrás de él e hizo un gesto a los demás para que lo siguieran. Vamos, vamos. Bueno, si estás dispuesto a regresar a Kiri, supongo que te echaré una mano. Una cadena negra estalló en el suelo húmedo y se abrió camino por la pierna del Kirigakure Shinobi, arrastrándolo aún más en el aire. Kiri está al sur de aquí, ¿no? Tsukuyomi preguntó en voz alta. Los espectadores estaban demasiado sorprendidos para responder sí, eso suena bien. Con un movimiento de la cadena, el shinobi salió volando en la dirección general de Kirigakure, pero se hizo evidente para los demás de inmediato que nunca tuvo la intención de llegar allí.
Su cuerpo fue arrojado hacia el suelo a tal velocidad que no tuvo tiempo suficiente para recuperarse antes de golpear los árboles circundantes y una sinfonía de grietas inquietantes resonó en el bosque, que de otro modo sería silencioso. Tal vez simplemente habían sido ramas de árboles, tal vez eran huesos. Cuando el Kirigakure Shinobi compartió miradas inciertas, llegaron a la conclusión de que probablemente eran ambos. Aquí vamos. Tsukuyomi se volvió hacia la multitud de shinobi, sus ojos morados ardiendo en ellos ahora. ¿Había alguien más que creyera que hay cosas más importantes para ellos que hacer que terminar esta guerra? Un par de ellos sacudió la cabeza, pero solo uno respondió verbalmente. No, Tsukuyomi-sama. ¿Qué fue eso? Tsukuyomi inclinó la cabeza ligeramente como un perro curioso. No pude escucharte del todo. No, Tsukuyomi-sama. Su mirada amatista se encontró con los ojos de aquellos que habían permanecido en silencio. Todavía no escucho una respuesta adecuada. No, Tsukuyomi-sama. Ellos corearon y él sonrió detrás de su máscara. Bien. Él asintió. Entonces ponte en marcha, hay trabajo por hacer. No necesitaron que se les dijera dos veces, huyeron como si Tsukuyomi estuviera pisándole los talones. Mientras lo seguía a un ritmo pausado, una sonrisa irónica tiró de sus labios. Supuso que lo era. Cuando alcanzó al Capitán Supremo Katsuri y sus lobos, todavía no había humo, pero la colección de lobos en la entrada abierta indicaba que ya lo habían limpiado. Se movió a través de la multitud de shinobi como un fantasma, cuerpos cálidos apartándose de su camino antes de que se dieran cuenta de que estaba allí. Katsuri estaba parado en el centro de la multitud, tres individuos atados arrodillándose a sus pies y los lobos sosteniendo a tanto en sus cuellos. Una mirada hacia la base reveló una pila de suministros considerablemente más grande de lo que habían encontrado en los demás, y fue bastante fácil de armar que esta base no fuera abandonada. Bueno, no del todo. Ciertamente no estaba activo en función del pequeño número de cautivos. Por otra parte, esas fueron las personas que lograron capturar vivos. Quizás había más dentro de la base que ya habían sido atendidos. Por lo menos, el Kirigakure Shinobi parecía estar de buen humor, finalmente viendo alguna evidencia de que el trabajo que estaban haciendo realmente estaba perjudicando a los rebeldes. Veo que hemos progresado, Capitán Supremo. Su voz cortó el aire y llamó la atención de toda la multitud y sus cautivos. Confío en que no tuviste muchos problemas. No, en absoluto, Tsukuyomi-sama. Katsuri le aseguró. Su resistencia fue decepcionante. Bien. Se tomó un momento para observar a los cautivos, consciente de la forma en que los tres se habían tensado ante su nombre. No se había dado cuenta de que se había extendido hasta los rebeldes, pero con Konoha ayudándolos, no estaba demasiado sorprendido de que se mencionara su nombre al hablar de los lobos. Fue interesante que estos tres, que obviamente no tenían ninguna importancia real, lo supieran. Si se había compartido a propósito durante toda la rebelión o si había sido accidental, no podía decirlo. Sin embargo, podría decir que le gustó un poco. ¿Qué le queda aquí, Capitán Mayor? Sus hermanos y hermanas están esperando nuestro regreso a Kirigakure. Tengo dos lobos derrumbando las habitaciones laterales del búnker, Tsukuyomi-sama. Al salir, lo encenderán y podremos partir. ¿Y los prisioneros? No estaba seguro de qué desearías de ellos, Tsukuyomi-sama. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Son tuyos para hacer lo que mejor te parezca. Tengo poca utilidad para la escoria rebelde, deshazte de ellos. Ay, Tsukuyomi-sama. ¿Hay alguna manera que más te agrade? Solo mira lo hecho. Por orden tuya. Se volvió hacia los lobos, barriendo un pequeño mar de gruñidos rostros blancos. Hermanos, hermanas, ¿qué haremos con ellos? A la espada. Cuélgalos. Tíralos de vuelta al fuego. Condenarlos a las cadenas de Tsukuyomi. Destrozarlos. Ahójalos en su precioso océano. Con cada sugerencia, los lobos parecían cada vez más emocionados y los prisioneros se angustiaban cada vez más. Durante un tiempo, incluso el Kirigakure Shinobi gritó alegremente sugerencias, pero a medida que los lobos comenzaron a ir más lejos con sus ideas, incluso los de la niebla sangrienta comenzaron a ponerse nerviosos. Desollarlos. Entiérralos vivos. Quítenles las extremidades y déjenlos por muertos. Era bueno, pensó Tsukuyomi, que sus hijos tuvieran la oportunidad de soltarse. Sin embargo, una sugerencia llamó su atención. Devóralos. Inmediatamente se giró hacia la dirección de la voz y señaló a la multitud, quien dijo que... Él demandó un paso adelante. Hubo un movimiento de la multitud antes de que uno de los lobos lograra pasar y pararse ante su señor. Dime otra vez qué quisiste hacer con los prisioneros, niña. Cómelos, Tsukuyomi-sama. Queremos comerlos. Nosotros...
3 lobos más salieron de la multitud para pararse directamente detrás de ella en una muestra de apoyo. Nos has otorgado la carne de tus enemigos antes, Tsukuyomi-sama. Te pedimos que nos permitas volver a participar de ella. Se tomó un momento solo mirándola a los ojos, sopesando sus palabras se las arregló para mirarlo durante los 7 segundos antes de apartar la mirada, aunque él no sabía si era por vergüenza o sumisión. Tsukuyomi echó un vistazo a Katsuri, que miraba con curiosidad, y miró al resto de los lobos. El Kirigakure Shinobi entre ellos parecía incómodo, pero los lobos no parecían molestos en absoluto. Eso fue suficiente para que él tomara su decisión. Con grandes zancadas, se encontró casi pegado al pecho del lobo y, a pesar de la diferencia de altura, parecía elevarse sobre ella. «Quítate la máscara». Eso envió ondas de sorpresa a través de la multitud. El lobo en cuestión miró a sus compatriotas, pero estaban tan inseguros como ella. Dije, extendió su mano expectante. «Quítate tu máscara». Con manos temblorosas ella obedeció, quitándose la máscara y colocándola en su mano, que esperaba. Sus ojos morados seguían ardiendo a través de ella. «Tu canto, dibújalo». Le tomó un momento poner sus manos a trabajar, pero con un silbido de acero, la hoja fue retirada de su funda y colgaba sin fuerzas a su lado. «Levántalo. Tsukuyomi-sama. Levántalo. Muéstrame tu espada». Ella cumplió con evidente vacilación, sosteniéndola sobre su pecho. «Bueno». Con la máscara suelta en la mano izquierda, pasó el pulgar derecho por la hoja. Su pulgar sangrante tocó los labios de su máscara y corrió hasta su barbilla antes de levantar su mano hacia su cara e hacer lo mismo todavía sangrando. Presionó su pulgar contra sus labios. Le tomó unos segundos de incertidumbre, pero sus labios pronto se separaron y procedió a chupar la herida hasta que se detuvo el sangrado. «Tiene sed de sangre». Tsukuyomi comentó mientras le devolvía la máscara. «Muy bien». 3 cadenas negras se dispararon hacia los prisioneros y se apretaron alrededor de sus gargantas con un tirón rápido. Se rompieron 3 cuellos y se permitió que el peso muerto cayera al suelo frío a través de la disipación del chakra negro. «Comete bien, niño». Tsukuyomi se despidió caminando a través de los lobos que se separaban hacia el siguiente búnker. «Puedes quedarte si tienes hambre, pero para aquellos cuyos vientres aún están llenos, todavía tenemos trabajo». «Tsukuyomi-sama, planeamos hacer el campamento para el día». Katsuri se congeló cuando esos ojos morados atraparon los suyos. «Creo que los lobos tienen suficiente energía para uno más, alto capitán. ¿No estás de acuerdo?» «H.I. Tsukuyomi-sama». Echó un vistazo a los 4 lobos que arrastraban los cuerpos hacia la entrada del búnker despejado. Pronto se encendería y ella tenía una buena idea de lo que planeaban hacer. No eran solo ellos tampoco, algunos de los otros lobos parecían estar gravitando allí también, junto con un par de curiosos Kirigakure Shinobi. Supuso que no se conocía como la niebla sangrienta por nada. «Lobos, tenemos uno más esta noche. Muévete». Aquellos que no estaban interesados en participar de esta fiesta en particular, siguieron su orden con bastante facilidad, lanzándose a los bosques oscuros sin mirar atrás. Algunos más se apresuraron a terminar de empacar el botín que habían recogido de la rebelión. No parecían interesados en quedarse el tiempo suficiente para ver la fiesta. A Naruto no le importaba ninguno de los 2 grupos. Si querían cazar, los dejaría cazar. Si quisieran matar, los dejaría matar. Si quisieran comer a sus enemigos, supuso que podría ser en parte su culpa. Aún así, eran sus hijos. Estaba inclinado a complacerlos. Cuando dio sus primeros pasos hacia la niebla creciente de los bosques de Kiri, el olor aceitoso del búnker en llamas lo alcanzó. No pasó mucho tiempo hasta que se unió el olor a carne cocinada. Poderosas alas negras cortan el aire, abrazándose estrechamente a los cielos nublados de Mizuno-kun, y la poca luz que atravesaba las nubes se reflejaba en el pico puntiagudo y los ojos amarillentos. De pie sobre su espalda, la capa negra de Mikoto azotada por el viento. Su capa de Akatsuki se había quedado con el Kage Bunshin de Naruto de vuelta en Konoha, y ella se había ayudado a ponerse esta capa negra con ribetes rojos. Según entendió, el rojo denotaba el rango de comandante, una posición ocupada por Sai, si recordaba, pero no le importaba demasiado. Cuando vio que ser la madre de Naruto la haría al menos igual a Sai, si no por encima de él. De cualquier manera, era más apropiado que su atuendo de Akatsuki, aunque había decidido que la máscara se quedaría. Casi lo había cambiado por su máscara de cuervo, pero su máscara Tobi era mucho más clara y disfrutaba el toque de color. Tobi también se divirtió mucho más y necesitaba dejarse perder después de su encuentro con Naruto y su pequeño amigo. Solo pensar en eso le provocó un calor en las entrañas.
Gracias a la apariencia de las torres cilíndricas de Kirigakure y una enorme pared blanca, se libró gracias a ese conejo de pensamiento particular por un agujero de conejo muy travieso, y parecería que también la habían visto. Una multitud se había congregado alrededor de la puerta occidental. Supondría que probablemente estaba hecha de shinobi y podía ver lo que probablemente eran civiles dentro de los muros, deteniéndose en las rutinas diarias para mirar al cielo. Desafortunadamente no vio ningún cabello rojo entre ninguno de ellos y su Naruto era bastante difícil de perder. Bueno, cuando no estaba tratando de esconderse, eso es. No podía pensar en una razón por la que él podría estar tratando de evitarla, no a menos que él tuviera otro pequeño amigo con él. Aquí Mikoto no creía que Naruto haría algo así, pero podía admitir que no pasó casi tanto tiempo con él como le hubiera gustado. Sin embargo, podía ver un puñado de máscaras familiares, y si alguien podía dirigirla a Naruto, serían sus hijos. El cuervo debajo de ella entendió sin palabras y entró en una inmersión empinada, alejándose unos centímetros del suelo húmedo de Mizuno-kuni y dispersándose en cientos de cuervos más pequeños, que encontraron perchas entre los bosques nudosos de la tierra brumosa. La propia Mikoto aterrizó en el suelo ligeramente, caminando hacia la puerta sin perder un paso. Ella fue rápidamente rodeada por Kirigakure Shinobi. Alto. Identifícate. Dio una mirada fulminante desde detrás de su máscara, su Sharingan girando en una extraña existencia. No soy de tu incumbencia, muchacho. Ella se burló. Muéstrame a Tsukuyomi-kun, tráeme un lobo que pueda. Un murmullo ligero se extendió por la multitud, pero el sentimiento general se resumió en la cuestión de un solo Kiri Shinobi. Tsukuyomi-kun. Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Los nativos de Kirigakure se encontraron dando un paso atrás ante eso. Esta era la madre de Tsukuyomi. Se encontraron divididos entre la diversión de que su madre había venido a buscarlo como si fuera un travieso colegial tarde a cenar y una morbosa fascinación por contemplar a la madre de un monstruo. Algunos de los lobos lograron atravesar el Kiri Shinobi y le hicieron una leve reverencia a Mikoto. Tal vez estaban más familiarizados con su otra máscara, pero la presencia de tantos cuervos era una buena indicación de que ella era realmente quien decía ser. Y no era que hubiera muchos que llamaron a Tsukuyomi su hijo. Tsukuyomi-sama actualmente está cazando a los rebeldes, Sobo. Se disculparon, no sabemos su ubicación exacta. Entonces, ¿a quién dejó a cargo? Inwoji, Sobo. Mikoto frunció el ceño. No es que nadie pudiera verlo, pero asintió a él. Entonces. Por supuesto, de esta manera. Tenía que preguntarse quién era exactamente este Inwoji. Mikoto no recordaba haber tenido otro hijo. En los términos más simples, Kisame estaba, bueno, aburrida. No lo malinterpreten, este concierto de Akatsuki fue bastante bueno, considerando todas las cosas, simplemente no estaba sucediendo mucho en este momento. Normalmente podían contar con la presencia de Tobi para alegrar la base bastante tenue y sombría, y él nunca había entendido por qué era así. Si Pain era el Kage legítimo aquí, ¿realmente creía que el Shinobi pícaro clasificado S estaba contratando? ¿Se sentiría más cómoda en un entorno así? Pero como ella se ocupaba de asuntos personales, todo era bastante triste. Tampoco sabía si ella regresaría, considerando el hecho de que había asesinado a Itachi. Nadie, aparte de Pain, Konami, curiosamente, Zetsu, realmente se había molestado por su pérdida, por lo que Kisame no vio ninguna razón por la que no pudiera. Por otra parte, Orochimaru no había intentado más o menos lo mismo. Kisame estaba bastante segura de que Pain aún guardaba rencor, por eso Itobi había logrado triunfar. Sus vacaciones también fueron demasiado oportunas para que los padres no supieran que lo había hecho. Kisame, siendo el buen compañero que era, había asumido la responsabilidad del cuerpo de Itachi, que actualmente estaba sentado en un pergamino en el cajón de sus calcetines. Cuando finalmente lo aceptara por la recompensa, se aseguraría de ahorrar la mitad para la próxima vez que se topara con Tobi. El hecho de que se le hubiera dado la oportunidad de ver su cara, y maldita sea si ella la hubiera mirado, significaba que tenía muchas más posibilidades de reconocerla si realmente se estaba escondiendo de ellos. Aún así, estaba seguro de que la volvería a ver eventualmente. Tobi era una buena chica, después de todo, y sería muy malo de su parte no visitar a su senpai. Por otra parte, supuso que ella ya había sido muy traviesa cuando le cortó el cuello a Itachi. Pobre bastardo. Es cierto que probablemente se lo merecía, el familicidio y todo eso, pero ahora que Kisame no tenía a nadie para molestar, la falta de Itachi se había convertido en un inconveniente para él. No era como si hubiera algo más para ocuparse aquí. Bueno, probablemente podría aterrorizar a los lugareños como un tiburón caminante, pero eso en realidad se hizo viejo bastante rápido, especialmente cuando el único chubasquero que había hecho que los ciudadanos fanáticos aquí en Ame creyeran que era un profeta de su dios.
tiende a arruinar el efecto y, por mucho que Kisame disfrutara del agua, no era fanático de estar empantanado por la ropa mojada. Pain ya le había prohibido específicamente caminar alrededor de Ame desnudo también, lo cual era una maldita vergüenza. Sin nada más que hacer, realmente necesitaba algún tipo de pasatiempo que no implicara destruir a la gente con Sameada. Se volvió hacia la pila de correo bastante sustancial que se encontraba junto a su puerta. La mayor parte estaba compuesta de anuncios, otra gran parte eran facturas que necesitaba para entregar a Kukazu como sus gastos, y una cantidad muy pequeña era correo real para él. El correo de la gente de Ame que lo llamaba Shark Prophet fue divertido al principio, pero escuchar a la gente quejarse de sus problemas y quejarse por ayuda a veces era mucho peor. Sin embargo, con un buen motivo, a veces resultó bastante entretenido reírse de tales problemas serviles. ¿Eso lo convirtió en un imbécil? No, no podría ser, tenía demasiados niños a escribir letras, le concede, la mayoría eran simplemente curiosidad por su apariencia y si eso no realmente había comido alguna vez los niños malos que no dicen sus oraciones diarias a Pain y su ángel, ser que gran parte de un capullo. ¿Derecho? Bah, no importaba. Rodando de su cama, se dirigió hacia la pila y la recogió, revolviendo distraídamente el contenido en su camino de regreso a su cama. Bill, venta en el mercado local, Bill, un nuevo prostíbulo se estaba abriendo en el centro prometiendo mujeres excitantes y exóticas, Neat. Dejando eso a un lado para mantenerlo seguro. Oportunidades como esa no surgían muy a menudo. Él seguía revisando su correo, carta, factura, pergamino. Había pasado mucho tiempo desde que alguien le había dado un pergamino, antes de que matara realmente al daimyo de Mizuno-kun y curiosamente, rompió el sello y abrió el pergamino, sus afilados dientes de tiburón se convirtieron en una sonrisa más grande cuanto más leía. ¿El pequeño Zabuza quería matar a un daimyo como su senpai Kisame? Estaba tan orgulloso que podría llorar. Supuso que debía irse de vacaciones de todos modos, ¿no? Alegremente, saltó hacia Sameada que descansaba contra la pared al final de su cama y arrojó la espada atontada sobre su hombro. Vamos, niña. Nos vamos de vacaciones. La espada dio el equivalente a un resoplido antes de quedarse dormido contra su espalda. ¿Qué le importaba para unas vacaciones? Si este no la alimentara tan bien, probablemente lo hubiera cambiado por alguien un poco menos excitable. Kisame no estaba molesta, pronto se daría cuenta de los beneficios de estas vacaciones. En particular agarró algunos pergaminos en su bolso, incluido el cuerpo de Itachi, y contempló decirles a los demás. Aparte de Tobi, que ya se había ido, realmente no había nadie a quien realmente quisiera ver antes de irse. Bueno, aparte de Conan desnudo, tal vez. Al final se conformó con dejar una nota garabateada apresuradamente en su cama sin hacer. Sameada tenía hambre, fue a pescar. Vuelvo cuando estemos llenos. Deberías hacer eso. Debe ser este Inuoji del que he oído hablar, comentó Mikoto mientras entraba a la tienda de comando. Es curioso, no recuerdo haber tenido otro hijo. Un lobo de cabello plateado se giró para mirar sobre su hombro, Sharingan girando desde su único ojo visible. Soy del lado de su padre, Mikoto. Ella se detuvo ante eso, sopesándolo cuidadosamente con su propio Sharingan. Anko se encontró mirando entre ellos y no pudo evitar pensar que probablemente eran lo suficientemente similares en este momento como para confundirlos con la familia. Yo no, estuve allí esa noche, así que no creo que puedas intentarlo. Kakashi se encogió de hombros mientras volvía su atención a la mesa frente a él. Te ayudé a cubrirte porque tenía la intención de darte ayuda. Veo. Hubo una pausa embarazada que incluso Anko no tenía ganas de romper. Gracias. Kakashi la miró y asintió levemente. Por supuesto, pero no fue para ti. Su sonrisa fue robada por su máscara, pero probablemente se mostró lo suficientemente bien en su ojo. Bastante. Tal vez no sería tan malo si fueras mi hijo, Kakashi-kun. Me temo que eso no funcionará, estoy en el proceso de hacer que los lobos me llamen Sofu. Sharingan de Kakashi atrapó el suyo. Él es mi hijo. Él declaró. Levantó una mano hacia su máscara para sofocar una risita a pesar de que en realidad no haría nada. Creo que encontrarás que lo atrapé primero, Kakashi-kun. Estaba mirando por encima de él cuando él tomó Ustedes. Era su mostrador, ganándose el ceño de la matriarca Uchiha. Nuestro hijo, ¿entonces? Puede ser su tía. Dos puños se encontraron descansando sobre sus caderas. Soy su madre. Ella estresada. No creo que necesite una madre en este momento. Entonces tampoco necesitaría un padre. Touche. ¿Sabes? Ustedes dos probablemente deberían preguntarle a Naruto qué es para él en lugar de discutir sobre lo que creen que deberían ser, Sobo, Sofu.
Ambos se volvieron hacia Anko, quien les dirigió una sonrisa malvada. Después de todo, su lengua salió a lamer sus labios. Todos sabemos que Tou-sama está a cargo aquí. Mikoto y Kakashi compartieron una mirada. Era un punto justo, no es que lo admitieran. Anko sería demasiado insufriblemente presumido si lo hicieran. De alguna manera parecía saberlo de todos modos, a juzgar por su presumida sonrisa. El siguiente búnker también había sido ocupado y estaba lleno de más suministros que el anterior, lo que indica que los rebeldes se habían estado moviendo lentamente en sentido antihorario y movían constantemente los suministros en preparación para su próxima base de operaciones. No fue una mala idea cuando tu oponente no tenía idea de dónde estaban las bases, pero perdió su efectividad dramáticamente cuando lo hizo. Desafortunadamente para ellos, Naruto ahora sabía exactamente dónde estaban gracias a su madrina. Los pobres bastardos en la base no habían tenido una oportunidad contra sus lobos, y la sorpresa de haber sido descubiertos ciertamente no les había hecho ningún favor. Base despejada e incendiada, los lobos se habían reunido alrededor de la entrada del búnker, tratándolo como una hoguera mientras aprovechaban la oportunidad de descansar de un largo día de trabajo. El mismo Tsukuyomi se sentó directamente frente a la entrada, Katsuri a su derecha y los otros lobos, haciendo todo lo posible para acercarse a él sin hacerlo demasiado obvio. Dos de ellos, por ejemplo, habían tomado asiento directamente detrás de él y presionaron sus espaldas contra las suyas. Seguridad, habían dicho, pero Tsukuyomi lo sabía mejor. Sin embargo, no los lamentaría por brindarle la oportunidad de recostarse contra ellos. Un susurro en la distancia llamó la atención del paquete de descanso, las cabezas se voltearon hacia el ruido y lo observaron con cautela. Algunos gruñidos de baja advertencia escaparon de la garganta de algunos de los miembros más importantes, incluido Katsuri. Resultó ser innecesario cuando varias máscaras de lobo blanco emergieron del bosque, todas las cuales tenían una línea roja que las marcaba desde los labios hasta la barbilla. Unos pocos Kirishinobi aparecieron a la vista entre ellos, también poseían la marca en la barbilla. El lobo a la cabeza hizo una pausa y escaneó notablemente el campamento improvisado antes de ver a Tsukuyomi y dirigirse directamente hacia él. Tres de los lobos marcados la siguieron, los mismos tres que habían estado detrás de ella cuando la llamó. Sospechaba Tsukuyomi. Fue bueno ver fuertes lazos dentro de la manada. El grupo de lobos se detuvo a su lado izquierdo, cayendo sobre una rodilla y bajando la cabeza. Tou-sama. El lobo principal lo saludó. ¿Te saciaste, niño? Ella sola, levantó la cabeza para encontrarse con su mirada. Sí, Tou-sama. Gracias. Bueno. Él sonrió detrás de su máscara, pero no pudo ocultarla en sus ojos brillantes. No quisiera que mis hijos pasen hambre. Tenemos un regalo para ti, Tou-sama. Oh. Su ceño se alzó, nuevamente oculto por la máscara, pero se mostró claramente en su voz. Los tres lobos detrás de ella se arrastraron hacia adelante y colocaron un objeto en sus manos. No es el mejor hecho, Tou-sama, ella comenzó, pero fue lo mejor que pudimos hacer para mostrar nuestra gratitud. De pie, ella se movió hacia él y le echó el regalo sobre los hombros con una serie de golpes sordos. Limpiado lo mejor que podía, un manto de hueso descansaba alrededor de su cuello. Todavía estaban mojados, como era de esperar en este clima, y no tenían la edad suficiente para haber sido blanqueados por el sol, por lo que no hizo falta ser un genio para entender de dónde venían. 4 omóplatos formaban la parte principal del manto. El conjunto que descansa sobre su pecho es más grande que los que cuelgan detrás de él. El alambre de Shinobi lo mantuvo todo junto y los espacios vacíos se llenaron con pedazos de costillas que se habían roto en trozos más pequeños y tejidos verticalmente a través del alambre. Lo que él suponía eran huesos de la pelvis que descansaban sobre sus hombros, colgando sobre ellos como calderos. Sin embargo, tenía que admitir que la parte de atrás era la más extraña. No podía verlos, pero definitivamente podía sentirlos balanceándose ligeramente con cada respiración. 3 espinas colgaban del manto en una retorcida burla de una capa. Con la reciente revelación de que una de las herramientas más fuertes que tenía al alcance de la mano era el miedo, sentía que era perfecto. Incluso encaja con el último regalo de Orochimaru, más o menos. Sin embargo, lo que realmente encajaría era cuando le arrancó las costillas de Yagura de su cuerpo y lo usó como un cofre. Tenía que decir que las cosas iban muy bien. Es encantador, gracias. Ella se quitó la máscara para darle una sonrisa radiante antes de apretarse en su lado izquierdo. Sus compatriotas sabían que no había forma de que pudieran hacer lo mismo y se fueron a buscar su propio lugar para descansar del día. Katsumi le dio a Tsukuyomi y su nuevo accesorio una mirada extraña, pero se encogió de hombros y regresó a las raciones que habían liberado de la última base rebelde. ¿Quién era ella para cuestionar el sentido del estilo de su señor?
Y realmente, eso es lo que tenía que ser contra los compañeros Shinobi, esos huesos no proporcionarían ninguna protección real aunque, supuso, él no necesariamente tenía que ir contra Shinobi. Para eso los tenía. ¿Qué diablos es esta mierda? Naruto no levantó la vista del té que estaba sirviendo para Hanabi. No es una mierda, trabajaste muy duro en ello. Sé lo que es, ¿por qué está ahí? ¿Por qué trabajaste muy duro en ello? Naruto miró por encima del hombro para mirarla a los ojos, y estoy orgulloso de tu trabajo. Las mejillas de Tayuya rápidamente se encontraron haciendo juego con su cabello. Ese sí. Está bien. Miró entre la imagen en la nevera y Naruto una vez más. Té, gracias. Naruto le dio una sonrisa. No hay problema. Té. Es seguro. Se sentó frente a Hanabi cuando él sirvió otra taza, haciendo todo lo posible por ignorar la sonrisa de complicidad que llevaba el joven Iga. Dime, ¿cuál fue esa otra foto, aquella en la que tienes dos esposas? Gaara me lo envió. La copa llena se deslizó hacia ella. Y no tengo dos esposas, él tiene dos madres. Hanabi le dirigió una mirada extraña. ¿Cuál es la diferencia? No estoy casado. Hanabi parpadeó. Supongo que es justo. No te preocupes, Den-Kasama, me casaré contigo. Ofreció a Tayuya con una sonrisa sensual. Ya puedo imaginar la luna de miel. Naruto levantó una ceja divertida mientras tomaba su propio asiento entre los dos. ¿Sabes? Se esperaría que la esposa de un daimyo fuera el pináculo de la gracia y la dignidad. Creo que eso podría poner un serio obstáculo en tu colorido vocabulario. Tayuya lanzó una mirada rápida a una risita de Hanabi. ¿Llamo mierda a eso? Anko ciertamente no mira su boca, y ustedes dos parecen bastante serios. ¿Qué demonios te hace pensar que Anko es del tipo que se casa? Naruto sacudió la cabeza. Esa mujer nunca se dejaría amarrar así. ¿No será atado? La cabeza de Tayuya se inclinó hacia un lado. ¿Quieres decir que no está contigo? Pensé que tú y ella tenían algo que hacer allí. ¿Tenemos una relación sexual saludable? Sí. Naruto asintió sin vergüenza. De hecho, era muy difícil sentirse avergonzado de tener sexo con ella. Ella era Anko, después de todo, y no había un shinobi en Konoha por encima de Chunin que no hubiera tenido fantasías sobre ella. Pero eso está muy lejos del matrimonio. Sí, pero pensé que ustedes dos estaban saliendo o algo. Hemos salido algunas veces. Me gusta, exclusivamente. Él levantó su ceja nuevamente. ¿Exclusivo? Creo que mis actividades sexuales son bien conocidas. Definitivamente no somos exclusivos. Está bien, ella asintió. Entonces quizás no tú. Pero tal vez ella aceptó eso como parte de tener una relación contigo y no le importa que estés con los demás. ¿Es exclusiva? Naruto se detuvo en sus pensamientos por un momento. No lo sé. Admitió encogiéndose de hombros. Nunca pregunté. De todos modos, no es asunto mío. Tayuya le dirigió una mirada incrédula mientras una de las cejas de Hanabi se alzaba. Tienes una relación muy abierta, ¿no? Creo que se describe mejor como amigos con beneficios, aunque amantes podrían ser más apropiados. Entonces, si fuera mayor, ¿te acostarías conmigo? La mirada incrédula de Tayuya viajó de Naruto a Hanabi. Si eso es lo que querías. Hanabi hizo una pausa, pensando, antes de que un toque de rojo le colorease las mejillas. ¿Cuanto más viejo? La persona más joven con la que he estado tiene 16 años, entonces. La mirada de Tayuya se horrorizó. ¿Es por eso que aún no te has acostado conmigo? Ella preguntó. ¿Realmente me vas a hacer esperar? Naruto le lanzó una mirada inquisitiva. ¿No tienes 16 años? No, lo estoy. Tayuya le aseguró de una manera menos que convincente. ¿Seguro? Derecho. Tayuya hizo todo lo posible para parecer inocente. Realmente no funcionó para ella. Intentando quitarle la atención, se volvió hacia Hanabi. Entonces, ¿qué condujo a esa pregunta? Tenía curiosidad después de que King me habló del libro más nuevo de Jiraiya. ¿Leíste Icha de Jiraiya? La frente de Naruto también se levantó. Tal vez debería enviar a Sakura en tu dirección, ella parece disfrutarlos. Tayuya entrecerró los ojos con recelo al antiguo heredero Iga. ¿Por qué, exactamente, el último libro de Jiraiya te hizo pensar en Naruto? Naruto es, de alguna manera su rojo logró superar cualquier cosa que su hermana hubiera usado alguna vez. Naruto es el personaje principal. Los dos pelirrojos compartieron una mirada antes de volverse simultáneamente hacia Hanabi. ¿Llegar de nuevo? Te eres el personaje principal. Hanabi se las arregló. Se trata de Pikin. Naruto parpadeó sorprendido. ¿Cómo demonios no había oído hablar de esto hasta ahora? Oh, vamos. Tayuya golpeó su cabeza contra la mesa, casi derramando su té. Su ojo se abrió para darle a Naruto una mirada acusadora. Incluso King logró llegar contigo. ¿Cuándo es mi turno? Cuando puedas convencer a Mai de que lo permita.
Eso nunca va a suceder, gimió Tayuya. ¿Por qué no podemos escabullirnos a tu habitación? Porque Mai está durmiendo en mi cama. ¿Podríamos ir a mi habitación?, ofreció Tayuya. Puedo prometerte que ella no está allí. Lo estará cuando venga a buscarme. Tayuya dio otro gemido derrotado. Voy a buscar una copia del libro de Jiraiya y fantasearé con follarte sin sentido. Estaré en mi habitación cuando me necesites. Con una depresión, Tayuya dejó la mesa y desapareció por los pasillos. ¿Realmente necesita la aprobación de Mai? Hanabi preguntó. Pensé que ustedes dos también eran bastante abiertos con su relación. Estamos. Naruto asintió con la cabeza. Pero me imagino que de esta manera podrían ser agradables. Bueno, Tayuya podría dejar de enemistarse con Mai, al menos. Hanabi lo miró con horror y admiración. Eres un hombre cruel, Naruto. Brillante pero cruel. Me imagino que vale la pena intentarlo. Vació el último té y se levantó para guardar su taza. Pero espero que simplemente se meta en mi cama desnuda en un mes. No es exactamente del tipo de paciente. Entonces, ¿cuál es el punto de hacerla esperar si vas a dárselo de todos modos? Porque es absolutamente adorable cuando está frustrada. Por alguna razón, Hanabi en realidad no estaba tan sorprendida por su respuesta a ella. Realmente había terminado con un extraño grupo de personas. Al menos fue divertido. Entonces los informes dicen que Tsukuyomi y la mayoría de sus lobos salieron a buscarnos, sonrió Mei mientras dejaba de lado varios papeles que cubrían el mapa de la mesa completa debajo. Comenzó desde la puerta oeste y por un segundo pensé que en realidad podría tener la oportunidad de encontrarnos. ¿Y ellos no? Zabuza estaba en su lugar favorito, inclinándose justo al lado de la puerta, Kubikirich haciendo lo mismo a su lado. De ningún modo. Ella declaró con confianza. Los informes dicen que han comenzado a ir hacia el norte, por lo que no hay posibilidad de que realmente puedan encontrarnos. Todo lo que están haciendo es perder el tiempo y disminuir las fuerzas disponibles para defender a Kiri. Puede que no encuentren a ninguno de nuestros agentes en el norte, respondió Ao, pero aún pueden tropezar con una de nuestras bases. Una vez que sepan qué buscar, podemos tener serios problemas y algunas de las bases en esa área se están preparando para nuestra rotación. Yagura ha recorrido la totalidad de Mizuno-Kuni durante años y nunca los había encontrado. No hay posibilidad de que un extranjero lo haga. Por lo que sabemos, fue un extranjero a hacerlos. Es muy posible que este Tsukuyomi sea capaz de ver algo que no sabíamos buscar cuando intentamos ocultarlos. Señaló Ao. Tampoco sabemos cuántas personas pueden haberlos descubierto antes que nosotros o cuánto tiempo han estado alrededor. Es por eso que seguimos rotando entre ellos. No podemos confiar en nuestra seguridad con la esperanza de que sigan siendo desconocidos para nuestros enemigos. Aún así, puede buscar esas bases vacías todo el tiempo que quiera. Los recursos de Yagura volverán a ser lo que eran antes, pero todavía tenemos ayuda de Konoha. Solo nos dieron un escuadrón, gruñó Zabuza. Eso no va a ser una gran ventaja, pero es una ventaja. Si podemos eliminar algunos de los shinobi de mayor rango bajo el mando de Yagura, nos daremos una oportunidad significativa. Eso es justo. Zabuza frunció el ceño detrás de sus vendajes. Pero Kirigakure es lo suficientemente difícil como para infiltrarse por sí mismo. Esos lobos que todavía allí van a complicar las cosas. Se duplica para enviar Rambo. No están tan familiarizados con las operaciones de Kirigakure, pero cualquier lobo en Kirigakure probablemente estará familiarizado con las suyas. Aún así, si lograron llevarlo a cabo, Ao definitivamente podría ver los beneficios. Tendremos que usar a algunos de nuestros espías para atraparlos, pero es inevitable que tal movimiento les deje al descubierto. Perderemos más información de la que me gustaría por un tiempo, pero no estaremos completamente ciego y tendremos una ventaja de organización sobre Yagura. Podría funcionar, admitió Zabuza, pero si encuentran algunas de las bases del norte, podrían encontrar las otras. De lo contrario, debemos vigilarlas para que no entren en una de nuestras bases ocupadas cuando nos bajamos los pantalones. No tendrán una oportunidad. Tendremos esto terminado antes de que puedan llegar tan lejos. Mei les aseguró. Todavía no han encontrado ninguna de las bases y para cuando lo hagan, el Anbu debería estar dentro de Kirigakure preparándonos las cosas para que las terminemos. No sabemos que no han encontrado ninguno. Podrían estar yendo de base en base mientras hablamos. Ao sacudió la cabeza. Es demasiado arriesgado ignorarlo. Y es demasiado costoso tratar de vigilarlos. Ella respondió. Necesitamos toda la mano de obra que podamos buscar para prepararnos para terminar esta guerra. Frunciendo el ceño, trajo otro punto. Tener a la gente mirándolos también conlleva el riesgo de que aprendan que somos conscientes de sus actividades.
Si actualmente están operando bajo la creencia de que no tenemos idea de lo que están intentando, entonces no se sabe cómo podrían cambiar su operación. No podemos arriesgarnos a perder esta oportunidad para finalmente terminar con esto. Entiendo. La cabeza de Ao bajó en una breve reverencia. Si no enviaremos a nadie, entonces hay cosas que requieren mi atención. Él y Zabuza compartieron una mirada mientras la atención de Mei permanecía en el mapa. El espadachín le dio un asentimiento, totalmente de acuerdo con su plan, y Ao le devolvió la confianza de que Zabuza haría todo lo posible para cubrirlo. Ao tenía una manada para cazar. Danzo se sentó frente a él, relajó su peso en la madera oscura y colocó su bastón cuidadosamente contra el escritorio de Naruto. Naruto levantó la vista de su trabajo y arqueó una ceja por un momento antes de volver su atención a sus papeles. Hubo silencio durante 1 o 2 minutos, roto solo por barajar papeles y rayar bolígrafos, antes de que Yami no Shinobi decidiera hablar. Me tomé la libertad de encontrar habitaciones para que mis agentes residieran por el momento. Como estabas, ocupado de otra manera. Danzo le dirigió una mirada expectante. Espero que eso no haya sido demasiado presuntuoso de mi parte. No, en absoluto. Naruto lo rechazó sin levantar la vista. No estaba seguro de que se sentirían más cómodos de todos modos. Por supuesto. El silencio volvió a caer por unos momentos. Solo iré al grano, entonces. ¿Era Uchiha Mikoto en tu cama? Naruto hizo una pausa y le dio a Danzo una mirada curiosa. Cuando estabas mirando por la habitación. Eso no es realmente importante. Creo que si estoy desnudo con gente en mi cama, podría ser un poco importante. Ustedes 3 estaban dormidos, si eso ayuda. Lo hizo, en realidad, lo que Naruto pensó que era extraño. La idea de que la gente lo viera desnudo no lo molestaba tanto como la idea de que alguien observara mientras él y Mai eran íntimos. Sabía que a veces a Mai le gustaba dejar que algunos de los lobos lo miraran, lo que también era extraño porque no había pensado en nada de ellos mirando, así que tal vez algunas de sus tendencias exhibicionistas se lo habían contagiado. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto, en realidad, pero tenía el presentimiento de que Anko y Tayuya lo aprobarían. Naruto sacudió la cabeza. Simplemente no lo vuelvas a hacer. Los dos volvieron a guardar silencio por unos preciosos momentos. ¿Entonces? ¿Y qué? ¿Entonces ese era Uchiha Mikoto en tu cama? Existe una clara posibilidad, sí. Danzo miró a Naruto por un largo minuto. ¿Tenías a Uchiha Mikoto en tu cama? Sí, lo hemos establecido. Desnudo. Llevaba bragas. Mayormente desnudo. Sí. Me atrevo a preguntar por qué. Honestamente. Naruto se encogió de hombros. No tengo la menor idea. Desperté y ella estaba allí. Según su expresión, Danzo no le creía exactamente. ¿En serio? ¿No tienes idea de cómo un Mikoto mayormente desnudo se metió en tu cama? Bueno, puedo imaginar cómo se metió en la cama. Es una imagen bastante agradable. Justa. Asintió Danzo. Pero no tienes idea de por qué estaba en tu cama. Debido a que ella quería serlo, debo asumirlo. De nuevo, estaba dormido. Danzo le dirigió una mirada inquisitiva. ¿Estás siendo intencionalmente difícil con tus respuestas o todavía estás distraído por los pensamientos de Mikoto arrastrándose en tu cama? Sí. La mirada de Danzo se desvaneció. Supongo que no obtendré explicaciones complicadas a menos que sea un poco más específico en mis preguntas. ¿Hay alguna razón por la que Uchiha Mikoto podría haber decidido unirse a usted o sentirse cómodo en tal situación? Una de las cejas de Naruto se alzó. Divertido. Tienes mucha curiosidad por esto, ¿verdad? Se suponía que el clan Uchiha había sido aniquilado hace años y, sin embargo, de alguna manera tienes a su matriarca durmiendo contigo. Sí, tengo mucha curiosidad. Deja de evitar la pregunta. A ella le gusta llamarse mi madre. Ante una pérdida total de palabras, Danzo miró al joven Daimyo durante unos minutos. Con el paso de cada uno, Naruto se hizo cada vez más divertido. Ella es tu madre. Danzo hizo todo lo posible para comprender la idea. Ella cree que sí, sí. Y ella está compartiendo una cama contigo desnuda. Estaba desnuda, ella no. Danzo se detuvo, respiró hondo y sacudió la cabeza ante la mayoría de las preguntas que lo recorrían. Es probable que esa línea de preguntas traiga más preguntas que respuestas, creo. ¿Cómo la conoces? Ella vino a mí durante la masacre. La llevé a pasar la noche y le di todos los suministros que pude para que pudiera escapar. Normalmente le diría a alguien que dice algo tan extraño que estaban siendo ridículos, pero viniendo de ti tengo la peor sensación de que ni siquiera es la mitad. La sonrisa de Naruto no fue reconfortante en lo más mínimo. Tendrías razón sobre eso, ella ha estado en Akatsuki como espía desde entonces.
La sonrisa de Naruto se convirtió en una sonrisa cuando el único ojo de Danzo se amplió significativamente. Bueno, lo había estado. Se fue recientemente después de asesinar a Uchiha Itachi y actualmente se está ocupando de otros proyectos míos. Ambos sabían que eso significaba Mizu no Kuni, ya sea directamente o en algún complot relacionado con él, pero ninguno lo mencionó. A Danzo no le preocupaba eso, sin embargo, le preocupaba algo mucho más importante. Ella mató a Itachi. Oh, sí. Ella también estaba muy contenta. Naruto frunció el ceño pensativo. Esa puede ser la razón por la que decidió meterse en la cama conmigo, en realidad. Dos dedos desgastados se alzaron para masajear la frente de Danzo mientras lanzaba un gran suspiro. Bueno, supongo que eso me dice a dónde fue nuestro espía. Empezamos a preocuparnos cuando no recibimos su informe habitual, parece que teníamos razón. Oh, ¿también era un espía? Naruto no pudo evitar disfrutar de la ironía de un espía Uchiha que informa a alguien en Konoha que mata a un espía Uchiha que informa a Konoha. ¿Cuáles son las posibilidades de que ambos sean Uchiha después de que una catástrofe casi los borre de la existencia? Mataste a nuestro espía. Fue la acusación de Danzo. Naruto fue rápido en negarlo. No hice tal cosa, Mikoto lo hizo. ¿Y esperas que crea que no tienes nada que ver con eso? La frente de Naruto se alzó condescendientemente. ¿Crees que ella no querría matar a la persona que mató a toda su familia? Él era su hijo. No, soy su hijo. Era un error que ella necesitaba corregir. Danzo no respondió por un momento, solo mirando al shinobi frente a él. No echaste mano en ese pensamiento, ¿verdad? Finalmente preguntó. De ningún modo. Le aseguró. Ella decidió que por su cuenta, simplemente no he intentado cambiarlo. Colapsando contra su silla, un suspiro cansado salió de los labios de Danzo. No tiene sentido preocuparse por eso ahora, ¿verdad? No le preguntó a nadie en particular. Realmente no se puede evitar en este momento, aunque tendré que avisarle a Hiruzen. Naruto se encogió de hombros. Está bien, no estará tan sorprendido por Mikoto. Danzo hizo una cuidadosa nota de eso. Parecía que también iba a tener algunas preguntas para Hiruzen. ¿Asuma lo sabe? Preguntó el daimyo. No que yo sepa. Bueno. Naruto asintió satisfecho. Preferiría que siguiera así. Puede saber que Itachi ha sido atendido, pero prefiero no darle más razones para oponerse a mí. Comprensible. De acuerdo, Danzo, no se lo diré, pero no puedo garantizar que Hiruzen no lo hará. Lo suficientemente justo. ¿Por casualidad Mikoto trajo alguna información actualizada con ella? A juzgar por el momento, parece haberlo atrapado justo antes de sus informes habituales, así que ha pasado un tiempo desde que tuvimos alguna nueva información. Nada importante. Akatsuki ha comenzado a hacer movimientos pero van despacio. Naruto sacudió la cabeza decepcionado. Aparentemente planean ir tras el Jinchuriki uno a la vez, comenzando con el Ichibi, así que no sospecho que llegarán a ninguna parte pronto. Pareces muy despreocupado por un grupo de shinobi de rango S que persigue a tu hijo. Danzo frunció el ceño. Naruto era demasiado protector con los que lo rodeaban, le faltaba algo aquí. ¿No te lo he dicho? Preguntó Naruto con una sonrisa que tenía al viejo Shimura nervioso. Naruto ciertamente estaba tramando algo. Los Akatsuki no serán una amenaza para Gaara porque no tiene el Ichibi. La sonrisa de Naruto se oscureció. Tenía que admitir que los lobos comenzaban a ser un poco más creativos. Supuso que era inevitable con la cantidad de búnkers que estaban limpiando, pero aún no había esperado que intentaran mezclarlo un poco para evitar aburrirse. Al menos, no en la forma en que eran. Los gritos de los rebeldes llegaron a sus oídos sobre las llamas crepitantes que brotaban del búnker, que de otra manera estaría vacío. El olor de su carne carbonizada llegaba a su nariz y sin duda hacía que algunos de sus lobos tuvieran mucha hambre. Aparentemente, se habían aburrido de matar primero a los rebeldes y luego encender los búnkers, y decidieron simplemente combinar los dos. Por supuesto, también tuvieron cuidado de asegurarse de que ninguno de ellos pudiera escapar del destino que habían ideado para ellos. Realmente dependía de los lobos que lo habían hecho, pero todo, desde huesos rotos hasta extremidades removidas, se había empleado para garantizar que no pudieran moverse. Probablemente ayudó que solo una entrada al búnker hubiera quedado intacta y que los lobos se encontraran de pie frente a él, buscando a cualquiera que lograra arrastrarse a través de las llamas, a pesar de sus desventajas recientes. Tsukuyomi no se lo había contado a ninguno de los lobos, pero si uno de los rebeldes lo lograra de alguna manera, no dejaría que sus hijos los maten. Tal dedicación y voluntad de vivir eran dignas de recompensa y, si podía manejarlo, reclutamiento. La manada siempre podría usar sangre fuerte.
Para ser sincero, Tsukuyomi estaba muy orgulloso de sus lobos. Habían estado yendo de búnker a búnker durante casi una semana y habían logrado resistir el deseo de mutilar y torturar a los rebeldes capturados hasta ahora. Se los habían comido, por supuesto, pero al menos esas muertes habían sido rápidas. Bueno, la muerte misma había sido rápida. Tsukuyomi todavía recordaba vívidamente quedarse para ver uno de los banquetes de sus comedores de hombres y cómo se complacían en matar y comer a sus cautivos, uno por uno, para que los demás pudieran ver cómo los lobos devoraban a sus amigos y camaradas. Si nada más, Tsukuyomi aprecia el fantástico simbolismo y la exhibición de poder. Es cierto que los sobrevivientes habrían hecho mejor huir aterrorizados y correr la voz de los horrores que siguieron detrás de la casa de los lobos, pero sus hijos estaban lo suficientemente contentos con su indulgencia y sus planes no se pusieron en marcha temprano por alguien que logró escapar. Realmente no podía quejarse de eso. Quitando la cabeza de los pensamientos sobre sus lobos y su apetito recién descubierto, sacó un pequeño mapa de una de sus bolsas y marcó el búnker que acababan de llenar de fuego y los condenados a perecer por él. Eso terminó con la mayoría de las bases orientales y, a medida que avanzaban más hacia el sur y, finalmente, hacia el sudoeste, comenzarían a encontrarse con las bases activas de los rebeldes. Ociosamente, se preguntó si habían logrado mantener ocultas sus actividades, o al menos sus éxitos hasta ahora, pero descartó el pensamiento como una fantasía. Incluso los rebeldes no podían ser tan incompetentes como para no darse cuenta de que habían perdido la comunicación con todas las bases que estaban preparando para su uso futuro. Tenía mucha curiosidad por saber exactamente lo que estaban pensando. Tal vez cuando golpeen una de las bases activas, le ahorrará a alguien el tiempo suficiente para preguntar. Dioses, estaba disfrutando de la oportunidad de trabajar en el campo, pero era extraño que se perdiera las tardes tranquilas en su oficina completando el papeleo también. Zabuza asintió con la cabeza a Ao mientras entraba silenciosamente en la habitación. Fue devuelto, pero la cara sombría de Ao, al menos más de lo habitual, indicaba que cualquier noticia que pudiera dar era poco probable que fuera fortuita para la rebelión. ¿Había esperado eso, de verdad? Ambos dirigieron su atención hacia el otro extremo de la habitación donde Mei estaba parada en la mesa de guerra hablando con el Konoha Anbu que quería colarse en Kirigakure. Solo tenemos una oportunidad para esto, así que tan pronto como esté en posición elimine su objetivo y salga antes de que tengan la oportunidad de descubrirlo. Si podemos evitar que sepan de nuestra participación, hay una buena posibilidad de que puedan echarle la culpa a los lobos y eso solo nos ayudará más. Oh, ese era su plan. Zabuza hizo un gesto de agradecimiento a nadie en particular antes de que su idea pareciera tener tanto riesgo como beneficio. Había mucho que ganar al lograr esto. Zabuza solo esperaba que fuera suficiente para compensar las noticias que Ao le había traído. Probablemente no. Entendemos, Meidono. El líder de la Anbu fue el único que habló, los demás simplemente te miraron en silencio. A ninguno de ellos le gustaba admitirlo, pero era malditamente espeluznante. Konoha realmente era un lugar aterrador cuando lo pensabas, la fuerza y la influencia que ejercían en combinación con el tipo de shinobi que producían, y en tales números, era suficiente para causar pesadillas a cualquiera. Les aseguro que deberíamos tener pocos problemas para llevar a cabo esta tarea. Mei asintió hacia él. Tengo fe en ti y en tu equipo. Zabuza trató de contener su resoplido, realmente lo hizo, pero aún así se le escapó. No porque dudara de ellos, en absoluto, simplemente porque era dolorosamente obvio que los Anbu eran superiores a la mayoría de las fuerzas rebeldes. Era una conclusión perdida que ella tendría fe en ellos sobre su propio shinobi. Ella le lanzó una mirada fulminante, algo que en realidad podría volverse muy literal con su habilidad Bloodline, pero por lo demás lo ignoró. El Anbu, del mismo modo, siguió siendo la imagen de la profesionalidad. Solo uno de ellos arrojó a Zabuza a sus espaldas, obteniendo otro resoplido divertido del portador de Kubikirich. ¿Tienes algo que agregar, Zabuza? Oh, iba a estar en problemas más tarde. No es que no lo fuera ahora. Él estaba en problemas ahora, estaría en un infierno de mucho más tarde cuando no había testigos. No, con una distracción perfecta, Zabuza hizo lo valiente. Empujó a Ao delante de él como un escudo, pero Ao trae noticias importantes. Eso era una suposición, pero Zabuza estaba bastante seguro de que era correcto. Ao lo fulminó con su Byakugan, lo sabía porque podía sentirlo, pero por lo demás, como el Anbu, se mantuvo completamente profesional. Por favor dime que es bueno. Mei pidió, ganando una mueca de su segundo al mando. Me temo que no, Mei-sama. He llegado a enterarme de que Tsukuyomi y sus sabuesos han encontrado nuestras bases. De lo que hemos logrado reunir es golpear cada búnker en Mizunokuni al oeste, norte y este moviéndose en el sentido de las agujas del reloj.
La velocidad a la que lo ha hecho indica que probablemente sabe exactamente dónde están los búnkers. ¿Estás diciendo lo que creo que eres? Soy. Ao asintió solemnemente. Tsukuyomi sabe exactamente dónde estamos en este momento y ha estado evitando intencionalmente nuestras bases activas. ¿Y para qué serviría eso? ¿Qué está haciendo? Si bien no entiendo cómo piensan y no puedo decir con certeza, sospecho que está tratando de eliminar posibles retiros. Es decir, está trabajando para forzar una confrontación final. Zabuza dio un largo silbido desde su posición cerca de la puerta. Es un bastardo astuto, se lo daré. Los Konoha se volvieron hacia él con incredulidad, mirándolo como si no pudieran entender lo que estaban viendo. Se giraron hacia Mei y una comprensión resignada se apoderó de sus rostros cuando ella no tuvo ninguna reacción notable al comentario de Zabuza. Si bien Konoha Gakure no Sato simpatiza con tu causa, no fuimos enviados aquí para ayudarte solo por esa razón. Nos enviaron aquí como un contador directo al acuerdo de Tsukuyomi con Yagura. La mirada de Lambu era desesperada. Por favor, dime que no has estado pensando poco en él todo este tiempo. Mei no tenía una respuesta para ellos y dio un gemido de dolor. Tsukuyomi no es una broma o alguien a quien tomar a la ligera. A través de sus acciones ha conquistado un país y se le ha otorgado un puesto en la corte imperial de bomberos. Ayudó a Konoha durante el intento de invasión de Suna a pesar de que no debería haber sabido que estaba sucediendo y ha logrado operar dentro de Konoha con solo unos pocos extraños que conocen su identidad. El Ambu sacudió la cabeza. Por el amor de Dios, la mayoría de los lobos bajo su mando son probablemente tan fuertes como nosotros. Hay una razón por la que lo siguen. Sus acciones no parecían reflejar eso al principio, admitió Mei, pero ahora veo que cumplieron un propósito bastante importante en sus planes. La habitación estuvo en silencio por un minuto mientras los Ambu trataban de entender cómo subestimar a alguien a quien Kage se estaba oponiendo activamente porque eran peligrosos e impredecibles, y los rebeldes, aquellos que no eran Zabuza, se dieron cuenta de que considerando a Tsukuyomi otro de los comandantes de Yagura, incluso si era de alto rango, había sido un error. Entonces, ¿esto va a cambiar algo?, preguntó Zabuza. No. Mei sacudió la cabeza. Todavía estamos atacando a Kirigakure y aún tenemos que hacerlo pronto. Si él está casi aquí, entonces no tenemos mucho tiempo para salir. Puede hacer lo que quiera con los búnkers mientras recuperamos Kirigakure. La falta de consuerte, el apoyo de los lobos será suficiente para hacer que esto funcione, especialmente con nuestros amigos aquí que interrumpen la cadena de mando de Kiri. Realmente no tenemos muchas otras opciones, acordó Ao, pero me gustaría recordarles que todavía tenemos dos más para elegir. Simplemente podemos correr y reubicarnos por completo. A juzgar por la expresión de Mei, la sugerencia no fue apreciada en lo más mínimo, o podemos tender una emboscada por su inevitable llegada aquí. Tenemos todas nuestras fuerzas en el área. Definitivamente hay una oportunidad para eliminar a los lobos de la ecuación por completo. Es mucho mejor que arriesgarse a unirse a la lucha por Kiri desde nuestro flanco. De todas formas, es tentador, frunció el ceño Mei, pero si él realmente sabe dónde están todos los búnkers, él podría saber cosas sobre ellos que nosotros no sabemos. Si ese es el caso, sería increíblemente tonto para nosotros defendernos dentro de ellos. Tomar a Kiri sigue siendo nuestra mejor opción. Ao y el Ambu asintieron de acuerdo, mientras que Zabuza se encogió de hombros. Él no estaba a cargo, solo fue donde le dijeron y mató a quien le dijeron, y generalmente en general, funcionó bastante bien también. Bueno, creo que con las noticias que Ao nos trajo, hemos terminado aquí. Mei anunció. ¿Sabes lo que hay que hacer? Prepárate para las 2200 de esta noche, para que podamos llevarte a la ciudad. Casi como para demostrar que estaba equivocada, una serie de gritos llegaron a la sala de guerra, seguidos rápidamente por el sonido de pies corriendo y shinobi luchando por armarse. ¿Ya nos alcanzó? La idea era absurda si Ao solo les hubiera traído la información, pero muchas cosas tendían a irle mal a Mei, así que mientras trataba de mantenerse positiva y convencer a todos de que las cosas iban a funcionar, sabía muy bien que el universo simplemente amaba estar en desacuerdo con ella. Más gritos atravesaron el aire, aquellos de conmoción y pánico en lugar de dolor, seguidos de una risa que Zabuza reconoció al instante al abrir la puerta con la mano izquierda. Asomó la cabeza por el pasillo. Apártate, cállate y aléjate del camino. Le gritó al rebelde shinobi. Dioses arriba, eres como un grupo de niños aterrorizados por un perro muerto. Está muerto, entiérralo, cómelo o véndelo a otra persona. Volvió a cerrar la puerta y sacudió la cabeza contra el suelo. Hay una maldita razón por la que aún no hemos logrado poner fin a esta guerra. Murmuró.
Antes de que alguien tuviera la oportunidad de preguntarle qué estaba pasando, la puerta se abrió de golpe y una figura bastante inconfundible entró en la habitación. Entonces, escuché que planeas matar a un daimyo. Sonrió Kisame. Esa es una especialidad mía.